Ahí está, ahí está, ahí está. Buenas noches, ¿cómo están? Ustedes saben que yo les extrañé mucho estos días. Bueno, a ver. De la nada, por favor, traten de entrar ahora. No esperen, por favor, a entrar después no a gusto así. Yo quiero empezar y no puedo empezar de ustedes. Miren cómo están. Saben que empezamos 8:30 en punto. Yo no entro después, eso saben. Entonces, entren ahora, por favor. Bueno, entonces me dice, a ver, vamos a olvidarnos de que acá me dice demanda y acá me dice oferta. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta si es demanda o oferta? Y fíjense, acá me está diciendo que si el precio es de 4,50, la cantidad es de 45.000. Si el precio es 5, fíjense de que 4,5 a 5, 5 es mayor. Pero ¿qué pasó con la cantidad? La cantidad ya disminuye. Entonces, en economía, ustedes saben que si me dice que a medida que el precio aumenta y la cantidad disminuye, la cantidad de productos de servicio, en este caso va a ser una demanda. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad de bienes o servicios y que en este caso yo ya puedo decir que las personas o las empresas están dispuestas a adquirir. Pero fíjense en el otro. En el otro me dice que el precio es de 10 y 450.000 es la cantidad. Si me dice que el precio es de 15, 750.000. Entonces, ¿a quién le conviene esta situación? Esta situación no le conviene a la persona que está demandando. ¿Por qué? Porque si aumenta el precio, ya no va a querer comprar lo mismo. Entonces, por este lado, le conviene al fabricante o al oferente, como le decimos en contabilidad. Aquí fíjense entonces otra vez en el ejemplo 5. Si el precio es 4.50, aumenta el precio, disminuye la cantidad. Si disminuye la cantidad, entonces estamos ante la presencia de una demanda. ¿Qué es la demanda? La demanda es la cantidad de bienes o servicios que una persona o una empresa está dispuesta a adquirir y tiene los medios para adquirir. O sea, no es solamente que va a querer, sino también tiene que tener los medios. En el siguiente, ¿qué ocurre? Yo tengo 10 y tengo 15 y voy a mirar qué ocurre con la cantidad y la cantidad aumenta. Entonces, ¿qué nos dice la ley de la oferta? A medida que aumenta el precio, los proveedores o los fabricantes o los oferentes estarán dispuestos a producir más, nos dice. Entonces ahí ya me doy cuenta cómo va a ser. Ahora bien, la curva de la oferta, así como les mostré acá, es una curva descendente. Y fíjense lo que ocurría en esas situaciones también. Aumenta el precio, disminuye la cantidad. ¿Qué ocurre con la oferta? Aumenta el precio, aumenta la cantidad. ¿A quién le conviene esto? Y le conviene a quien está ofreciendo el producto, quien quiere vender el producto. ¿A quién no le beneficia? No le beneficia a las personas que están queriendo comprar cuando el precio es más alto. ¿Por qué? Porque ya no tienen los medios para adquirir. Bueno, entonces ahí nos damos cuenta de que estamos ante la presencia de una demanda y oferta. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer la oferta y la demanda para nosotros siempre es una línea recta. ¿Por qué? Porque tenemos solamente dos variables, X e Y. En la demanda en economía sabemos que no solamente depende del precio, sino también depende, por ejemplo, del ingreso, del clima, de los precios de los productos complementarios o de los productos sucedáneos y demás. Pero si yo solamente tengo dos variables, entonces en este caso estamos ante la presencia de una línea recta. En este caso, como decimos también que aplicaciones de la línea recta, no vamos a encontrar luego otra cosa, va a ser línea recta. Si yo tengo entonces dos puntos, entonces voy a tener que hallar ¿qué cosa? Voy a tener que hallar la ecuación de la recta y conocidos o dados dos puntos. Y en este caso yo tengo dos puntos, entonces vamos a hacer ¿cómo?
Vamos a tener que hacer por la ecuación que pasa por dos puntos. O también que le decíamos ecuación de la recta cartesiana. Acá también ocurre algo. Quiero que se fijen acá. Acá me está diciendo Q es igual a demanda y precio, me dice. Me está diciendo entonces que el precio es la variable independiente y Q es la variable dependiente. ¿Qué es la Q? Es la cantidad. ¿Y qué es Q para nosotros? Viene a ser el eje Y. ¿Y qué viene a ser el precio? El precio me está diciendo que, y yo me fijo luego también el orden del punto. Primero tengo el dolarcito ese, entonces me está diciendo que mi X en este caso viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser mi precio. Mi precio es entonces mi X. Y acá me está diciendo también que hagamos la cantidad demandada en función al precio, me está diciendo acá. Entonces yo puedo hacer dos cosas. Por un lado, ya utilizar esta PQ, porque ya me está diciendo cómo quiere que usemos, o nosotros hacemos normalmente como sabemos, y al final, entonces, cambiamos las variables. Eso ya va a depender de ustedes. ¿Por qué? Porque yo sé que mi ecuación, por ejemplo, no viene con P y Q, sino viene con X e Y. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a empezar a hacer desde el principio. Vamos a poner acá, solución. Y les voy a mostrar en el primero de una forma y en el segundo ejemplo, entonces vamos a hacer ya directo. Entonces yo voy a decir esto. P, le puedo llamar, por ejemplo, punto. Punto P, y le llamo ¿cuánto? 4,50. ¿Y cuánto? 45.000. Así. Entonces, ¿qué le pongo a esto? Si voy a usar mi fórmula cartesiana, entonces le voy a llamar X sub 1 y Y sub 1. X sub 1, Y sub 1. X, ¿cómo es? Quiero en minúscula. Entonces vamos a hacer en minúscula. X sub 1, Y sub 1. Así como hacíamos normalmente antes de hacer nada de esto. Entonces así. Ahí está. Yo tengo entonces el punto P. Al otro le puedo llamar, por ejemplo, punto Q. Entonces voy a poner acá, punto Q. ¿Y cuántos son los puntos del punto Q? Es 5.00, 5.00. Para no tener así todo encimado, entonces puedo poner, por ejemplo, así. O en todo caso, pongo, por ejemplo, un punto y coma, para que no nos mareemos todo y no entendemos entonces qué es lo que estamos haciendo. Puedo poner así, un punto y coma, así. Entonces el otro es 5 y 36.000. Y acá entonces va a ser X sub 2 y el otro va a ser Y sub 2. Ahí. Bueno, ahí tengo. Entonces ahora me voy a acordar de mi formulita. ¿Qué me decía mi formulita? Mi formulita me dice esto. Tengo una fracción. Entonces me dice y menos y sub 1, y sub 1, y x menos x sub 1. Así, x sub 1 es igual. Y ahí ponemos nuestra pendiente. O buscan pendiente y usan ecuación punto pendiente, como quieran. Indistintamente de las dos formas le va a salir el mismo resultado. Entonces acá es y sub 2 menos y sub 1. Menos y sub 1. ¿Y acá cuánto es? X sub 2. X sub 2 menos X sub 1. X sub 1. Bueno, entonces ahí ya es cuestión de reemplazar. Cuestión de reemplazar. Perfecto. Entonces pongo esto así. Pongo este mismo un poco más abajo y reemplazamos. Acá ya miro entonces mi I sub 1 es 45.000. Entonces acá va a ser 45.000.
¿Cuánto es mi x sub 1? Mi x sub 1 vale 4,50. Así. Después acá, y sub 2, ¿cuánto vale y sub 2? 36.000. ¿Y cuánto vale y sub 1? Y sub 1 vale 45.000. Así. ¿Cuánto vale x sub 2? Mi x sub 2 es 5,00. ¿Y cuánto vale el otro? Y el otro vale 4,50. Ahí está. Hacemos la diferencia, el cociente y después ya ordenamos. Entonces, ¿cuánto tengo arriba? Arriba me dice 45.000 negativo, o sea, va a ser 36.000 menos 45.000. Entonces me da menos 9.000. Menos 9.000. Y abajo, ¿cuánto tengo? 5 menos 4,5. 0,50. Y eso puedo, por ejemplo, resolver. Resuelvo entonces, haciendo ¿qué cosa? 9.000 dividido esa cantidad. Entonces va a ser más por menos menos, y me va a dar menos 9.000 dividido 0,50. Y me da 18.000. ¿Qué necesito yo? Yo necesito mi ecuación de la recta. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos acá una multiplicación cruzada. Esta x menos 4,5 va a pasar a multiplicar a 18.000. 18.000 tiene un 1 abajo y ese 1 le multiplica a este y menos 45.000. Entonces voy a tener así. Y menos 45.000 es igual a menos 18.000 por ¿cuánto? X menos 4,50. 4,50. Hacemos ahí nuestra distributiva. Hacemos nuestra distributiva. Y entonces, ¿qué voy a tener? Voy a colocar este igualito así. Y entonces voy a tener así. 18.000 por X me va a dar 18.000X negativo, ¿verdad? Y multiplico ese. Menos por menos más me va a dar acá. Más, ¿cuánto? Y voy a multiplicar 18.000 por 4,5. 18.000 por 4,5. Y me da 81.000. Así. ¿Qué necesito yo? Fíjense que nos decía el problema. El problema quiere Q en función al precio. O sea, quiere la ecuación explícita de la recta. Quiere Y despejada, me está diciendo esto. Y en función al precio, me dice. Entonces, ¿qué es nuestra Y para nosotros? Es nuestra Q. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a pasar entonces todo lo que tengo en el primer miembro, este 45.000 negativo, entonces va a pasar sumando acá. Más 45.000. Así. Y sacamos esto de aquí. Así. Bueno, y ahí hacemos entonces, ¿qué cosa? Hacemos nuestra suma y la diferencia. ¿Cuánto me da ahí? 81.000 más 45.000 más 45.000 me da 126.000. Entonces voy a poner así, 126.000 menos ese. ¿Por qué? Porque es muy feo poner un negativo delante de un igual. Ahí está. Entonces, ¿qué hago ahora? Esta es la primera forma, así como les dije, si quiero hacer utilizando X e Y. Como el problema me dice hacerlo en función a Q en función al precio, entonces voy a bautizarle a mi ecuación. Entonces, ¿qué le bautizo? Voy a decir que esto entonces es mi cantidad y esto entonces va a ser mi precio. Y ahí está. ¿Cómo yo me doy cuenta de que esto está correcto? Y como es la ecuación de una recta, entonces como yo tengo puntos, esos puntos puedo reemplazar ahí. Fíjense este, por ejemplo. Me decía que si el precio es de 4,50, me tiene que dar 45.000, entonces voy a hacer eso acá. Voy a hacer
126.000 menos 18.000 por, y el precio me dice, y el precio que tengo acá es 4,50, es igual. ¿Y cuánto me da? Me da 45.000. ¿Este qué es? Este es Q. Entonces me está diciendo que si yo reemplazo acá 4,50, la Q me va a dar 4,45.000. Si necesito, no sé, corroborar para estar así más seguro, entonces reemplazamos en el segundo punto. Se voy a tener 126.000 menos 18.000 por el precio. ¿Y cuánto es el precio del segundo? Por 5. Y me da 36.000. Y ahí ya está. Ven que es facilísimo esto. Ustedes nomás se liaron todo porque, no sé qué es lo que pensaron. Pero ahí ya está entonces resuelto el primer ejercicio que me dice, determina la función de la demanda y que Q esté en función A y esa D que significa la demanda. Yo puedo poner también, por ejemplo, que esté en función al precio, pero así me indica el, el ejercicio para que haga. A ver qué me dicen acá en el chat. Bueno, no hay luz ahí. El tiempo que está feo, madre, por eso no hay luz. Porque ahora me dicen también, mañana rinden mis alumnos y están todos desesperados porque no tienen luz, me dicen. Mañana a la mañana yo tengo estadísticas. Bueno, a ver, ¿qué nos dice la letra B? ¿Entienden esto, verdad? No sé, por ahí si tienen alguna consulta, niños, acá estoy. Para eso yo vine, para despejar sus dudas. ¿Entendieron esto? Se entendió, profe. Dale, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Seguimos entonces. Entonces, ¿qué me dice el número, la letra D? Ya tengo ahí mi ecuación de la recta. Ya está mi ecuación de la demanda. Y también me doy cuenta de algo. Esas cosas ustedes tienen que fijarse, chicos y chicas. Fíjense que en este caso mi X tiene un negativo. ¿Se acuerdan que si nosotros queríamos considerar la ecuación de nuestra recta, esto significaba Y es igual a B más menos, por ejemplo, MX? Acá me está diciendo que este negativo que viene a ser nuestra pendiente. Y si es nuestra pendiente, entonces me está diciendo que es negativa. Y si es negativa, entonces la recta es descendente. Y si es descendente, es lo que nosotros estábamos esperando que ocurra con nuestra curva de la demanda. Bueno, entonces, la letra D me dice, y vamos a ponerle de la forma como quiere, qué precio resultaría de la demanda de 58.500 unidades? Entonces, unidades para nosotros es Q, 58.500. Esto es lo que quiere el problema. Entonces, ¿qué hacemos? Ya utilizamos nuestra ecuación aliada y traemos aquí y reemplazamos lo que está queriendo el problema. Entonces le sacamos de acá su colorcito y le sacamos también su negrita. ¿Por qué? Porque no es una respuesta. Entonces, reemplazamos aquí. Voy a dejar ahí igualmente mi ecuación para que se acuerden qué fue lo que hicimos. Entonces, voy a hacer acá en la siguiente, ahí, y entonces reemplazamos la Q, entonces para nosotros ahora es 58.500, así. Y de ahí despejamos entonces la P. Entonces me está diciendo cuánto sería el precio si hay una demanda en el mercado de 58.500 unidades, me está diciendo el problema. Entonces despejamos de ahí nuestra P. Entonces hacemos así. Fíjense, tengo dos opciones acá. Como yo veo que el precio tiene un negativo y yo no quiero el negativo, entonces yo puedo mandar ya directamente al primer miembro con signo positivo. Entonces, si mandamos al primer miembro con signo positivo, me va a quedar acá ¿cuánto? Fíjense lo que me va a quedar. Me va a quedar 18.000P, así, 126.000 queda en su lugar y mandamos entonces al segundo miembro a 58.500. ¿Para qué? Para no multiplicar después por menos 1 nuestro resultado. 58.500. Voy a bajar todo esto en la segunda hoja. Después ahora cuando les coloco, o no sé si quieren ya copiar después para levantar como tarea, o no sé qué van a querer hacer.
¿O quieren que les levante así? No hay problemas. Entonces voy a tener así. 18.000 E es igual a, y hacemos esa diferencia. 126.000 menos 58.500 y me da 67.500. Yo quiero solo la P, entonces despejamos la P de ahí. Entonces voy a tener P es igual a, y hacemos una fracción. 67.500 dividido 18.000. ¿Por qué? Porque 18.000 está multiplicando, entonces pasa a dividir. Y entonces ahí calculamos el precio para esa cantidad demandada. Precio es igual a 67.500 dividido 18.000 y me da 3,75. 3,75 ¿qué? Como es una respuesta, entonces le ponemos su dolarcito que teníamos luego al principio como símbolo o como notación, por decirlo. Ahí ya tienen. Así y así. Bueno, entonces está respondida la letra B. Ahora vamos a mirar qué nos dice la letra C. Y ahí es donde tuvieron problemas, parece. Bueno. A ver. Fíjense. Determine la intersección con el eje Y e interprete su significado. Entonces tengo dos posibilidades acá. O hacer un gráfico, o en todo caso voy a traer esto. Esto voy a traer. ¿Por qué? Porque este está Y en función a X. Y acá me está diciendo que quiere que interpretemos el eje Y. Bueno, tengo ahí entonces. Si quiero saber en dónde intersecta con el eje Y, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar a la X con 0. Entonces va a ser así. Entonces, acá le voy a poner el 0. ¿Por qué hago eso? Porque si quiero intersectar con el eje Y, entonces la X tiene que ser 0. Si quiero intersectar con el eje X, entonces la Y tiene que ser igual a 0. Acuérdense de eso. Y hay gente entrando todavía. Bueno, si hago esto, entonces me va a quedar 18.000 por 0 y me va a quedar solamente Y es igual a 126.000. Así. ¿Qué indica esto para nosotros? A ver, yo les mostraré utilizando entonces X e Y. Pero yo sé que esto, para mí, en términos de mi notación de precio y de cantidad, entonces esto. Que cuando el precio es 0, entonces hay una demanda de ¿cuánto? De 126.000 unidades. O sea, ¿qué es lo que está queriendo decirme con esto? Que si el producto es gratuito, por decirlo, porque eso es lo que indica que el precio sea 0, entonces habría 126.000 personas que están queriendo llevar ese producto, por decirlo. Esto es lo que yo puedo decir entonces para este caso. Ustedes pueden graficar también y en el gráfico van a encontrar que entonces el punto de intersección de la recta con el eje Y es en 126.000 unidades. Entonces, si intersecta, si quiere la intersección con el eje Y, tienen que hacer que la X sea 0. ¿Qué es X para nosotros? X para nosotros es el precio, que es la y para nosotros es la cantidad demandada. Entonces, si yo quiero interpretar qué indica la intersección con el eje Y, entonces voy a decir, si el precio es 0 o el precio es gratuito, entonces hay 126.000 personas o cantidades o unidades requeridas o demandadas. Puedo decir también eso, cantidades demandadas. Así, demandadas. Demandadas, ahí está. ¿Le pillan, verdad? ¿Le pillan ahora o quieren que, no sé, les grafique para entender mejor? Como quieran. Si entendieron, yo voy a Profe, con hacer... el gráfico estaría mejor. Bueno, vamos a graficar entonces, sin problemas. Inclusive nuestra gráfica acá es fácil, ¿por qué? Porque yo tengo ya mis cantidades. Tengo 4,50 y tengo 36.000. Bueno, a ver,
Vamos a hacer la gráfica sin problemas. Vamos a mirar un poco qué nos dice la letra D, porque en la letra D también vamos a utilizar en el gráfico. Les voy a mostrar los dos, pero vamos a hacer este resultado también y después les pongo el gráfico y ahí vamos a tener completo. Acá me dice en la letra D, determine la intersección con el eje X e interprete su significado. Entonces, es lo mismo para nosotros esta recta que acabo de obtener acá. Se voy a poner ahí. Pongo acá. Entonces, si quiere la intersección con el eje X, entonces nuestra Y va a ser igual a 0 ahora. Al revés. Entonces, voy a hacer esto. Esto es igual a 0. ¿Y qué hago entonces acá? Voy a despejar de acá mi X. Entonces va a ser así. Entonces, este 18.000 que está en negativo, puedo pasar al segundo miembro con positivo. 18.000 X. 126.000 no tocamos, está en su mismo lugar. ¿Para qué hacemos así? Para que nuestro resultado nos salga ya directamente positivo. Bueno, y ahí entonces vamos a hacer nuestro despeje de la X. Entonces, despejamos la X y voy a tener X es igual a 126.000 dividido 18.000. Y hacemos eso. A ver cuánto nos da. 126.000 dividido 18.000. Me da 7. Entonces, hago esto y hago esto. 7. ¿Qué es 7? 7x, acuérdense que para nosotros es precio. Entonces, eso es $7. Entonces, ¿qué está queriendo decirme con esto? Y vamos a concluir de la misma forma como el anterior. Me está diciendo que si el precio es de $7 o de 7 pesos, no sabemos cómo es, voy a poner inclusive sus dos ceritos así porque acuérdense que nuestra anotación tenía dos ceritos. Entonces, ¿qué ocurre acá? 0. Esto es 0. 0 cantidades demandadas. ¿Qué implica eso? Me está diciendo que si el precio del bien o del servicio es de $7, no hay nadie quien pueda comprar. ¿Por qué? Porque o no tienen o no sabemos. Siempre la curva de la oferta y la curva de la demanda es como el génesis de la Biblia. ¿Por qué? Porque son análogas en el sentido de que no siempre va a ocurrir de esa forma. Lo que sí tengo que entender en forma, porque esto es microeconomía. Ahora cuando tenga microeconomía, les va a joder otra vez todo el semestre con estas cosas. Pero entonces, me está diciendo que si el precio del producto, el precio del servicio en estas condiciones, si está en 7, que no hay gente que vaya a querer. ¿Por qué? Porque, no sé, no tiene la plata para comprar, por decirlo. Bueno, entonces eso era para esta parte. Ahora vamos a hacer entonces el grafiquito. A ver en dónde puedo hacer ese gráfico. Voy a llevar estos dos puntos porque necesito estos puntos para poner ahí a la vista. Entonces voy a llevar acá abajo. Voy a poner aquí. Inclusive voy a pasar en la otra hoja. ¿Por qué? Porque voy a necesitar mucho espacio. Entonces, y puedo hacer también en Excel, por ejemplo, sin problema. O algunos hicieron en GeoGebra, que también pueden hacer sin problema. Bueno, acá la cuestión es que si voy a hacer a mano y no tengo cuadriculado, entonces tengo que hacerlo bien a ojímetro, por decirlo. Entonces vamos a hacer insertar, ponemos nuestro eje, y nuestro eje entonces va a estar así. Y del otro lado tenemos a esto. Ahí. Bueno, ¿qué voy a considerar entonces? Acuérdense que nuestro eje X es nuestro precio. Entonces vamos a tener que poner nuestro precio por acá. Entonces puedo poner de a 1. Por ejemplo, acá pongo 1
Después pongo, por ejemplo, acá un 2 y nos vamos hasta el 7, porque acuérdense que el 7 es nuestro precio mayor. 3. Puedo copiar esto nomás de aquí. Copio y pego. Y 4, 5, 6 y 7. Ahí está. Perfecto. Entonces, tengo ahí qué cosa, tengo mis precios. En el eje X está mi precio. Inclusive acá yo puedo ponerle que esto es precio. La vez pasada chocaron toditos en gráficos. En gráficos la mayoría no pudo tener por eso 15. ¿Por qué? Porque yo siempre les dije desde el primer día y les advertí que si me hacen un gráfico vacío que no les voy a considerar. Y perdieron 2 puntos en cada gráfico porque no me hicieron como tendría que ser. Hay gente que sí me hizo caso. Hay gente que, así como les dije en el WhatsApp, que se copiaron y era evidente que se copiaron porque cometieron los mismos errores e hicieron la misma cosa sin que se les haya pedido. Porque en el último yo no les pedí para que graficaran, por ejemplo, y agarraron y me graficaron. No sé por qué o de dónde salió eso. Y solo 3 personas hicieron. Inclusive el gráfico estaba mal. Si estaba bien, entonces le iba a decir que inteligente, pero hasta eso se equivocaron. No me vayan a hacer cosas que yo no les pido porque les voy a sacar puntos. Eso ya les había dicho. ¿Por qué? Porque significa que no comprenden las cosas que se les está pidiendo. Bueno, entonces ahí tengo. Hasta 7 era. Del otro lado, entonces voy a hacer 45, 36. ¿Y dónde era que se interceptaba? Se interceptaba en 126.000. Entonces tendría que hacer acá mi... a 50.000, por ejemplo. Entonces, voy a hacer así. ¿Cuánto podría ser para que sea más representativo? Aquí la cuestión ya es saber qué voy a necesitar, no es tanto otra cosa. A ver, insertar. Si hago de a 40.000, no va a ser tan exacto tampoco. Aquí otro. Y no necesariamente tengo que poner en la misma distancia que el otro. ¿Por qué? Porque eso ya es por conveniencia o de acuerdo a lo que yo necesito mostrar. A ver, ahí tengo, por ejemplo, 5. Y voy a hacer así como les dije. Va a ser de a 50.000. 50.000, 100.000, 150.000 y 200.000. Bueno, entonces vamos a colocar nuestros puntos ahí. 4,5 y 45.000. Entonces voy a hacer así. Aquí me voy a esto y busco acá. Fíjense, 1, 2, 3, 4,5 y ese era 50.000. Entonces por aquí más o menos está este punto. Ojímetro. Rápido. Un poquitito más para arriba. ¿Por qué? Porque ese es, si es 50.000, es 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 45.000. Ahí está. ¿Y el otro cuánto es? 5,36. Entonces, bueno, acá no me va a salir tan lindo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer más hacia abajo. Entonces, va a ser así. Insertar. Y aquí está esto. Y es 5 y 36.000. Entonces, por aquí nomás está esto. Ahí. Más o menos. No me va a salir tan linda la escala. ¿Por qué? Porque acá no tengo en la misma dirección. Pero voy a entender qué implica la recta. Entonces, acá está mi recta. Mi recta, entonces, pasa por aquí. Pasa por aquí. 100. Por ahí más o menos. Esto es.
Entonces, si está bien mi escala tiene que pasar acá por 7. ¿Por qué? Porque acuérdense que el punto de intersección con el eje, con el eje X es en 7. Y el punto de intersección con el eje Y es 126.000. Entonces, si este es mi precio y esta es mi cantidad, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Y ahí entonces tengo mi recta de... Tengo la Q. Esta es Q chica. Ahí está. Entonces, este punto de intersección tiene que ser acá con el 7. Si hago bien mi gráfico, me va a salir perfectamente. Solo que no tengo una escala muy bien ahí, por eso no me sale. Si yo estoy diciendo que este es 50.000, este es 100.000, este es 156.000, fíjense que acá está 126.000. Acá en esta cosita. Acá está 7, que es el otro punto de intersección. ¿Qué le falta a mi gráfico? A mi gráfico le falta su ecuación. Ustedes no pueden dejarme algo de esta forma. O sea, esto no es nada. Esto es, en guaraní se dice Shimboa esto. Shimbo, que significa que no tiene ni nombre, ni año, ni edad, ni nacimiento. Es alguien que vive ahí por vivir. Vive porque come, o alguien le da por comer. Entonces, ¿dónde está mi ecuación de la recta? Esta es mi ecuación de la recta. Esto es lo que yo tengo que poner acá en mi gráfico. Así. Entonces pongo aquí, le saco su amarillo porque no me interesa que esté en amarillo. No es ya respuesta, es solamente para ahí. Y le saco esto también. Le saco esto que no me interesa. Formato de forma. Color de línea. Sin línea. Y ahí. Ahí está. Y indico con alguna flechita que implica esto. O sea que esta es la ecuación de la recta. Así, le pongo otro color un poco más. Ahí está. ¿Ven? Entonces, ¿qué ocurre? Si el precio es 7, nadie quiere ninguna unidad de este producto de servicio. ¿Sí? Si es gratuito, entonces 126.000 personas o yo necesito fabricar 126.000 unidades para llevarlo. Vamos a suponer que es, por ejemplo, un proyecto social. Entonces, en un proyecto social, ¿qué implica? Que yo voy a llevarle y les voy a distribuir en forma gratuita. Entonces, ¿cuánto tendría que fabricar? Tendría que fabricar 126.000 unidades del producto o del servicio para llevarlo, por decirlo. Eso es lo que nos indica entonces el punto de intersección. Bueno, ¿entendieron esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. ¿Entienden? ¿Cierto, pa? No me están Sí, mintiendo profe. ahora. No me mienten. Descaradamente, ¿no? Bueno, perfecto. Ahora les voy a condicionar bien esto, aunque ya está correcto. ¿Por qué? Porque justito acá pasó en 7, acá es 126.000 y esos son los dos puntos que me daba originalmente el ejercicio. Bueno, a ver, ahora entró al madure. Ok, entonces vamos a mirar rápidamente el segundo ejercicio y si nos da tiempo, entonces vamos a desarrollar clases. Segurísimo quieren ustedes clases. Yo les conozco a ustedes. Un viernes, ¿verdad? Esta hora me van a decir así. Bueno, esto mismo, entonces vamos a llevar hasta donde me sea posible replicar. Hasta aquí. Ya les expliqué en qué momento yo me voy a dar cuenta del problema si me está hablando de oferta o demanda. En este caso, solamente para las personas que vinieron después de la explicación de los dos ejemplos juntos, fíjense que si el precio es 10, 450.000 unidades tengo que tener disponible, por decirlo. Si el precio es de 15.000, tengo 750.000 unidades interesadas, por decirlo. Entonces, si a medida que aumenta el precio, también aumenta la cantidad, eso implica una oferta. ¿Por qué? Porque si el precio es más alto, entonces el productor va a estar más dispuesto a producir más cantidades también, valga la redundancia. En cambio, acá, ¿qué ocurre? Si se fijan acá, si el precio es 4,50, 45.000 unidades.
Si el precio es de 5, 36.000. Entonces, a medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad. Y si disminuye la cantidad, entonces estamos ante la presencia de una demanda. ¿Por qué? Porque la demanda baja a medida que aumenta el precio. Bueno, entonces, aquí vamos a hacer rápidamente esto. Ahí. Y cambiamos entonces. Lo que tienen que fijarse mucho y muy bien, señores y señoritas, es el orden en el cual aparece y cómo quiere el problema. Porque fíjense acá, por ejemplo, me dice, los puntos, este tengo en dólares, esto tengo en dólares. Después tengo, esta es la cantidad, y después me dice otra vez el problema. Son P y Q, me dice. Entonces quiere que trabajemos en este orden. Vamos a suponer que en el examen yo les pongo esto. Y les pongo así acá una Q y acá les pongo una P. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con eso? Que tienen que considerar a la X como Q y como Y le tienen que considerar al precio, estoy diciendo. Y quiero que trabajen de esta forma, les estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, tienen que fijarse cómo aparecen los problemas y en qué orden se encuentra también, porque a veces ustedes de apurado, por ejemplo, esto les ponía yo, $10, 450.000, y les ponía acá 750.000 y acá les pongo $15. Entonces ustedes toman en ese orden. No, el orden tiene que ser dólar, dólar, X y la cantidad XX. Entonces tienen que atender esas cosas, por favor, porque es muy penoso después y ustedes dicen, de la chora, ¿qué fue lo que hice acá? Entonces, acá va a ser 10 y 450.000. Después, le llamamos un punto Q al otro, entonces decimos 15 y 750.000. 750.000. La curva de la oferta, acuérdense que es una curva ascendente. Eso implica que tiene una pendiente positiva. Entonces ahora tendríamos que encontrar una pendiente positiva. Bueno, entonces reemplazamos aquí. ¿Cuánto vale X sub 1? O sea, Y sub 1. Fíjense, esa es nuestra formulita. Voy a poner acá para que se vea mejor, pues si no está todo camuflajeado ahí. Y sub 1 me dice, ¿cuánto es I sub 1? I sub 1 es 450.000. Entonces 450.000. Después me dice X sub 1. ¿Cuánto vale X sub 1? X sub 1 vale 10.00. Entonces acá voy a tener 10.00. Así. Después me dice I sub 2. I sub 2 vale 750.000. Entonces aquí va a ser 750.000 menos 450.000. Acá luego tienen que darse cuenta también que yo no puedo restar, por ejemplo, cantidad de precio. Yo puedo restar cantidad de cantidad y precio de precio. X sub 2 es 15.00 y el otro que vale 10.00. 10.0. Ahí. Entonces, hacemos lo que tenemos en el segundo lado, 450.000, este es 10.00, no tenemos nada para hacer aquí. Así, y ahí hacemos la diferencia. Entonces, a ver cuánto nos da. 750.000 menos 450.000. Y obviamente es 300.000. A esta hora como que usar calculadora para esto es medio chistoso. Y después 15 menos 10 que me va a dar 5.00. Hacemos ahí la diferencia, o sea, el cociente. Y después ya hacemos ¿qué cosa? Después ya hacemos nuestra distributiva. Entonces, aquí voy a tener 300.000 dividido 5 y me da 60.000. 60.000. Y ahí entonces ya hago, ¿qué cosa? Ya hago mi multiplicación cruzada. Esto pasa a multiplicar a 60.000 y abajo yo tengo 1. 1 le multiplica a todo esto. Entonces voy a tener así. Y menos 450.000 y menos 450.000
Espera, a ver, ahí está. 450.000 es igual a 60.000 por x menos 10.00. Ahí está. Hacemos entonces nuestra distributiva ahí. Entonces tengo, ¿cuánto? A ver. 60.000 por x me da 60.000x. Menos 60.000 por 10, 600.000. Y aquí ya puedo hacer ¿qué cosa? Puedo, por ejemplo, bueno, voy a hacer nomás en otro paso otra vez. Y les pongo uno a uno y no me van a decir después qué es lo que pasó ahí. Jamás van a poder decir eso porque nunca hicimos de esa forma. Que yo les digan, va, esto es así, 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 y ustedes se quedan ahí pensando qué es lo que hizo esta acá. Y acá entonces va a ser ¿cuánto? 450.000 está con negativo, entonces pasa con positivo. 450.000. Y el último paso, entonces ya es sumar esos dos que tengo ahí. Entonces tengo ¿cuánto? Menos 150.000. Ahí está. Y ya dejamos de esta forma, ¿por qué? Porque acá ya tenemos esto positivo. Que yo sabía de la ecuación. Yo ya sabía que el número que le acompañara a la x me tenía que dar un número positivo. ¿Por qué? Porque la pendiente de la línea recta, que en este caso es de la oferta, es una línea ascendente. ¿Dónde vimos eso? En el gráfico de la introducción que les mostré hoy. ¿Qué era que decía el problema? Que hagamos Q en función al precio. Entonces ahora vamos a cambiarle su notación. ¿Para qué? Para tener de la misma forma como me dice el problema. Entonces esto es Q y esta X entonces es para nosotros el precio. Y ahí entonces tenemos nuestra ecuación de la recta. ¿Ven que es muy fácil? Ahora se dieron cuenta de que era muy fácil. Ok, ya tenemos eso. ¿Qué nos dice en el ejercicio, en la letra B? ¿Qué precio resultaría? Entonces vamos a llevar ya nuestra ecuación para usar como respuesta a esto. Entonces nos dice ahí en la letra, ¿qué precio resultaría? Entonces vamos a hacer así como les mostré en el ejercicio anterior. ¿Qué precio resultaría si ocurre qué cosa? Si el proveedor, si la oferta del proveedor es de 100.000 unidades para la venta. Entonces quiere saber en cuánto tendría que vender si es de 100.000 unidades. Bueno, y ahí entonces, ¿qué hacemos? Y ahí vamos a utilizar ya la ecuación de nuestra recta, que ya tenemos aquí. Ya puedo usar ese sin problema. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar en la ecuación. Esto voy a sacar de aquí, voy a poner normal, así, y en la segunda parte entonces hacemos esto abajo, y entonces acá. Esto reemplazamos entonces con 100.000 y sacamos de ahí entonces la P. ¿Por qué? Porque nos está diciendo cuánto tendría que tener de unidad monetaria para este caso. Entonces va a ser ¿cuánto? Va a ser 100.000 más 150.000 y aquí entonces dejamos solamente así. Sacamos esto de aquí. Sumamos esos dos y me da ¿cuánto? 250.000. Así, 250.000. Y acá puedo poner, por ejemplo, 60.000 E es igual a 250.000. ¿Para qué? Para tener nuestra incógnita en primer lugar. Así, solamente le dimos la vuelta. Hay gente entrando. Bueno, y de acá entonces despejamos nuestra P, ¿sí? Entonces va a ser ¿cuánto? P es igual a 250.000
250.000 dividido 60.000. Así. Y entonces nuestra P va a ser, a ver, 250.000 dividido 60.000. ¿Cuánto les da? $4,16 puede ser, profe. Sí, redondeado en 17, ¿verdad? 4,17 pesos o dólares. No sabemos en qué unidad está. Ahí está. Entonces, ese sería, por decirlo, no, es su ganancia, su ingreso en todo caso. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de ganancias porque no sabemos cuánto fue el costo. Ahí está. Resuelto entonces el problema. A ver qué dice. Interprete la pendiente de la función de la oferta. Entonces, ¿qué indica eso? Y vamos a mirar un poco nuestra formulita. Y de acuerdo a eso, entonces le vamos a explicar la pendiente acá. Entonces, voy a poner aquí esto. Ahí. Sin su... Bueno, ¿qué me está indicando acá? Me está indicando que la pendiente, entonces voy a utilizar la formulita, no formulita, sino la notación de pendiente, que pendiente es igual a 60.000. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque acuérdense que si nosotros tenemos nuestra ecuación de la recta en su forma explícita, es Y es igual a MX más D. Este es el punto de intersección con el eje y este 60.000 entonces viene a ser mi pendiente. Entonces, ¿qué es 60.000 para nosotros? 60.000 para nosotros es cantidad. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Lo que va a variar acá es el precio. Entonces vamos a decir, por cada unidad adicional en el precio, el oferente estaría, ¿cómo le podríamos decir? Estaría fabricando 60.000 unidades más de producto. O sea, cada vez entonces que aumenta en una unidad, esa unidad puede ser en unidad seguida de ceros o puede ser $1. Entonces nos dice que el productor estaría dispuesto a fabricar 60.000 unidades más. O yo puedo decir también, cada vez que aumenta el precio, entonces yo estaría haciendo ¿qué cosa? Esta cantidad que es la Q, entonces estaría aumentando en 60.000 unidades más. Esto es lo que le vamos a decir entonces en términos de interpretar la pendiente de la función oferta. Es positiva, entonces yo puedo decir también, por ejemplo, que es una relación directa. Relación directa. ¿Qué significa eso? Aumenta precio, aumenta cantidad ofrecida. Eso puedo decir también. Puedo decir también que, ¿qué cosa? Que la recta es ascendente. ¿Qué significa la recta? Puedo decir la ecuación. La recta de oferta es ascendente. Esas cosas ya puedo decir también ahora. ¿Por qué? Porque ya les dije ascendente. Me faltaba una vez. Bueno, entonces ya puedo decir eso. ¿Por qué relación directa? Aumenta precio, aumenta cantidad ofrecida. Ya sé también que la curva de la oferta es una recta ascendente. ¿Por qué? Porque su pendiente es positiva. Ahora, ¿qué nos dice la letra D? Y acá vamos a utilizar otra vez nuestra ecuacioncita esta, para indicar qué dice esto. Ahora, esto es lo que nos falta. Ahí. Bueno, acuérdense que esto para nosotros era Y y que esto para nosotros era X. Entonces me está diciendo, ¿cuál es la intersección con el eje X? Entonces, la intersección con el eje X ocurre cuando la Y es igual a 0. Entonces vamos a cambiarle acá
su y en 0. Entonces va a ser así. Entonces, esto va a ser 0 y sacamos de ahí la x. Entonces, ¿qué voy a tener? Fíjense que voy a pasar directamente 150.000 el otro lado con positivo y tengo ahí eso. Yo puedo sacar ya el valor de la x de ahí. Entonces va a ser x es igual a ¿cuánto? A 150.000 sobre 60.000. Vamos a ver cuánto nos da. 150.000 dividido 60.000. Y me da 2,5. Bueno, ¿qué significa ese 2,5? 2,50 sería para nosotros. 2,50 y dólares así. Me está diciendo que si eventualmente, este es precio, ¿sí? Voy a ponerle también que es precio, para que se acuerden. Nosotros le pusimos esa X para darle nomás el significado de dónde tendríamos que hacer esto. Me está diciendo que si el precio es de 2,50, que la cantidad ofrecida sería de 0. ¿Por qué? Porque acuérdense que esta Y es cantidad ofrecida. Entonces me está diciendo que el productor, si encuentra que la cantidad de gente que está esperando y que puede pagar solamente 2,50, entonces él no está dispuesto a producir ningún producto ni ningún servicio. Cuando el precio es 2,50 y con más razón 2,50 para abajo. Eso es lo que me está queriendo decir. Entonces, si el precio, ¿cómo puedo poner así en términos chetos? Si el precio fuese de 2,50 dólares, el productor oferente no estaría dispuesto a producir ni a vender con ese precio. Eso es lo que me está queriendo decir entonces la intersección con el eje X. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi gráfico así rápidamente y hago esto, entonces, ¿qué va a decir eso? Yo necesito que mi precio vaya hacia la derecha, no que esté hacia la izquierda. Entonces, un precio inferior a 2,50, el productor no va a producir. ¿Por qué? Porque capaz para él es una pérdida. ¿Por qué? Porque su costo nada más ya supera los 2,50 dólares, su costo unitario. Entonces, eso es lo que quiere decir las intersecciones para ambos casos, para cuando tenemos una demanda y cuando tenemos una oferta. En este caso, este es para la oferta. Bueno, y eso era lo que pedía la letra D. Y ahí ya terminó. ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran que les explique mejor? Ya soy todo oídos. Le pillan más o menos, ¿verdad? No es así muy complicado. ¿Le pillan? Hola, hola. ¿Están ahí? Sí, pero se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, ya me quedo tranquilo entonces al saber que van entendiendo. Bueno, y entonces esto no sé cómo voy a hacer. ¿Quieren que les suba y van a pasar y después me entregan o cómo vamos a hacer? A ver, voy a sacar la grabación. Hola. ¿Cómo, profe? Como digamos, profe.